Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de OA, Hay una solución. Hoy es 12 de septiembre del 2020. Mi nombre es María Elena y soy su moderadora. Gogo es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is Saturday, September 12th. My name is María Elena, and I am your moderator. Gogo is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Janet B. Tiene muchos años en OA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de los escollos en la recuperación. Our speaker this morning is Janet V. She has many years in OA and has a great message to share with us about pitfalls for recovery. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son los de los miembros particulares y no representa a OA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen ni celebridades ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Janet es una de esas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities, leaders, no representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Janet B. is one of these people. Y ahora con gran gusto les presento a nuestra compañera Janet. And now, with great pleasure, I introduce you to our speaker, Janet B. Welcome, Janet. Hi. Gracias and hola. I'm Janet from New Jersey, and I've recovered from compulsive eating and bulimia. Hola, mi nombre es Janet, yo soy de Nueva Jersey y me he recuperado de comer compulsivamente y de la bulimia. Today, I want to talk about pitfalls in recovery, things that lead to relapse. Before I do, I'd like to tell you a little bit about me, and even more important, about the God who saved me. Hoy quiero hablarles de los escollos en la recuperación, esos pozos donde uno puede caerse cuando se está recuperando, y otras cosas que hacen que no tengamos una recaída. Pero antes de eso, me gustaría contarles un poquito sobre mí. Y más importante todavía que eso, es contarles cómo Dios me salvó. I first came into OA when I was in high school, already a full-blown compulsive eater. I stole food, I stole money for food, and at my worst, I was binging and purging 6 times a day. Yo encontré este programa, Compulsivos Anónimos, cuando estaba en la secundaria y ya para entonces era una comedora compulsiva. Yo robaba comida, robaba plata para comprar comida y en la peor parte de la enfermedad me pegaba tracones y después encontraba manera de purgar lo que comía 6 veces al día. If I was going to show a picture of what I was like before, I would have to find a picture of a zombie, because even though I looked normal, I was like a walking dead person. Si yo les tuviera que mostrar una foto de cómo era antes, les estaría mostrando la foto de un zombie, porque aun cuando por fuera yo parecía normal, realmente era como una persona muerta caminando. I could be in a room with 100 people and feel like I was the only person on the planet. Go ahead. I was a compulsive liar and made up crazy stories, including cutting myself with a razor, pretending I was mugged or raped,
going to a hospital for a fake rape exam, all to get attention. Si yo hubiera estado cuando estaba en una habitación con 100 personas, así todo me sentía que era la única que estaba en el planeta. Era una mentirosa compulsiva y me inventaba unas historias loquísimas. Como para darles un ejemplo, me cortaba a mí misma con una maquinita de afeitar para pretender que había sido golpeada y violada. E incluso llegué a ir a un hospital para hacerme un examen falso de violación. Todo esto para conseguir atención de otros. I continued acting this way, and I continued binging and purging for my first 6 years in OA until I was introduced to the 12 steps and the God who I believe launches a search and rescue program for all addicts. Yo continué actuando de esta manera y continué comiendo atracones y después purgándome por más de 6 años, aún dentro del programa de comedores compulsivos. Pero no fue hasta que alguien me introdujo a los 12 pasos y a lo que yo creo, y a Dios, quien yo creo que fue quien me rescató en este programa que es para todos los adictos. Once I surrendered my life to God and committed to work this 12-step program, it was like a hand reached into my soul and yanked out the obsession. And by the grace of God, I've now been in recovery over 30 years. And in that time, I've learned something about relapse, what can cause it, and what to do to get out of it. Pero una vez que realmente me derroté y le entregué mi vida a Dios y me comprometí al trabajo de los 12 pasos en este programa, fue como si la mano de Dios, como si Dios hubiera tocado mi alma y hubiera arrancado la obsesión. Y por la gracia de Dios, he estado en recuperación por más de 30 años. En este tiempo aprendí un par de cosas sobre las recaídas, qué es lo que las causa y cómo salir de ellas. Y eso es lo que nos va a venir a contar hoy. Let's talk about relapse. It is not true that relapse is part of the recovery. Big books. Y ahora vamos a hablar de las recaídas. Y les quiero decir que no es verdad que las recaídas tienen que ser parte de la recuperación. The big book says it is infinitely better that he have no relapse at all, as has been true with many of our men. Y el libro nos dice que es infinitamente mejor que no tengamos ninguna recaída, como es el caso con muchos de nuestros hombres. The only solution to compulsive eating referred to in this program is protection by God. The big book says we feel we have been placed in a position of neutrality, safe and protected. La única solución para el comer compulsivo en la que se refiere el programa es la protección de Dios. Y lo que nos dice en el capítulo 6, en acción, y de ahora en más todas las referencias que voy a hacer a las páginas son con la versión de Estados Unidos, así que voy a decir el capítulo también para aquellos que tengan un libro con otra numeración del libro. Pero en la página 85, en el capítulo en acción, nos dice: nos sentimos como si hubiéramos sido colocados en una posición de neutralidad, seguros y protegidos. How do we get placed in this position of neutrality? Step 12 tells us we have a spiritual awakening as the result of these steps. Y entonces para poder llegar a esta posición de neutralidad, lo que los 12 pasos nos dicen es que nosotros tuvimos un despertar espiritual como resultado de estos pasos. Assume a person meets the requirements on page 59. She wants what we have, freedom from binging and a spiritual experience, and is willing to do anything to get it.
Y entonces vamos a asumir que una persona cumple con los requisitos de la página 59. Entonces, quiere lo que tenemos, que son el despertar espiritual y la libertad de la comida. Admite que es impotente ante la comida y que no tiene poder. She admits she's powerless over food. This is crucial. A person must understand that her memory fails to hold her in check and her life is unmanageable. Ok, perdón, anteriormente lo que dijo fue, y está dispuesta a hacer todo lo necesario para salir de esa impotencia. Entonces ahora nos dice que la persona admite que no tiene poder, y lo que el libro grande nos dice en la página 24 es que cuando nosotros, a ver si se los encuentro acá, somos incapaces a veces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el recuerdo del sufrimiento y la humillación de hace apenas una semana o un mes antes. Entonces, ella hace referencia a el hecho de que la enfermedad nos hace olvidar de los tormentos que pasamos. She is told that her problem is lack of power, and her solution is to find a power greater than herself, which will solve her problem. She's at point A, powerlessness, and she needs to get to point B, where she has power. Entonces, lo que este programa nos dice es que nuestro dilema es la falta de poder y que tenemos que llegar a la solución de encontrar un poder más grande que nosotras. Entonces, por ejemplo, si estamos en la posición A de no tenemos poder para nada y queremos llegar a la posición B para tener poder, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? How do we get this power? First infusion of power comes at step 2. As soon as we admit the possible existence of God, we begin to be possessed of a new sense of power and direction, provided we take other simple steps. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo llegamos a tener ese poder? Bueno, el libro grande nos dice, en el capítulo 4, nosotros los agnósticos, en la página 46, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentimiento de poder y dirección, con tal que diéramos otros pasos sencillos. So the first pitfall that leads to relapse is not moving ahead quickly in the steps. Ok, y entonces ella ahora nos va a contar uno de 12, creo que son, de 12 puntos que ella considera que son las cosas que nos pueden hacer caer en un pozo en nuestro camino para la recuperación. Y el primero de todos es no moverse demasiado, lo suficientemente rápido al hacer los pasos. The only step we are allowed to postpone is step 5. Y lo que nos dice es que el libro, en las páginas 46 y 74, habla de que el único paso en el cual se nos permite posponer, si no encontramos a la persona, es el paso 5. Si todavía no encontramos a la persona ideal para hacer el paso 5, que es la confesión del paso 4. The second pitfall that leads to relapse is lack of humility. Otra de las cosas que nos impiden recuperarnos es la falta de humildad. The minister's son, who they talk about in chapter 4, couldn't move ahead so long as he thought he had all the answers. As soon as he conceded that maybe other people were right, he had a spiritual experience. Y entonces nos refiere de nuevo al libro grande. En el capítulo 4, en la página 56, nos cuenta la historia del hijo de un ministro religioso que él estaba muy convencido que tenía todas las respuestas y que no fue hasta que él estuvo realmente dispuesto a reconocer que quizás otras personas tenían razón, que él tuvo finalmente un despertar espiritual. The third pitfall is dishonesty. I could do everything else right,
If I'm dishonest, I won't recover. Ok, la tercera causa de no recuperarse es la deshonestidad. Por más que hagas todo el resto del programa bien, si sos deshonesta, es probable que no te recuperes. This program requires that we develop a manner of living built on rigorous honesty. This means no cheating on taxes, no cheating on husbands, no lying, no stealing. Y lo que el programa nos dice es que para recuperarnos necesitamos tener honestidad rigurosa. Y que esto significa, en otras palabras, no cuando hacemos los impuestos de ganancias, no dibujar los números, no ser infieles a nuestros maridos, no mentir y no robar, entre otras cosas. The book tells us dishonesty creates fear and tension, and that leads to more drinking or binging. El libro en la página 73 nos dice que la deshonestidad crea más miedo y más tensión, y que eso genera una situación para querer beber más, en nuestro caso, querer comer compulsivamente nuevamente. No lying to avoid consequences. Y ser honesto también significa que no vamos a mentir para no tener que afrontar las consecuencias de nuestra mentira. Nuestra mentira anterior, o sea, no mentir para ahora no pagar los platos rotos. The fourth pitfall is not enough work and self-sacrifice for others. El cuarto obstáculo es no trabajar para otros, no trabajar suficientemente para otros a través del autosacrificio. In Bill's story, we are taught how to perfect and enlarge our spiritual life through work and self-sacrifice for others. Y ahora se refiere de nuevo al libro grande y nos cuenta que en el capítulo 1, en la historia de Bill, página 14, nos dice: porque si un alcohólico deja de perfeccionar y engrandecer su vida espiritual a través del trabajo y del sacrificio por otros, no podrá sobrellevar las pruebas y decaimientos que con certeza vendrán más adelante. Self-sacrifice, by definition, requires that we give something up for the welfare of another person. Y entonces les recuerdo que la definición de autosacrificio significa que yo estoy dispuesta a renunciar a algo por el bienestar de otra persona. Fifth pitfall is not working hard enough or fast enough on our fourth step. Un obstáculo muy común para no recuperarse es que cuando estamos haciendo el paso 4 no lo hacemos lo suficientemente rápido o profundo. The Big Book tells us that we need to be launched on a course of vigorous action. It promises that our third step will have no permanent effect, so recovery can be permanent unless followed at once with a strenuous effort. Y si se van al libro grande, el capítulo 5, cómo funciona, en el paso 3, páginas 63 y 64, nos dice primero que nos tenemos que encaminar en un derrotero de acción vigorosa. Y nos dice también que todo este trabajo no tendrá, su efecto permanente no podría ser mucho, a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico para encarar las cosas que había en nosotros. Sixth pitfall is not resolving resentment. Y el obstáculo número 6 es no resolver resentimientos. It is very specific in mentioning this as a pitfall. When harboring resentments, we shut ourselves off from the sunlight of the spirit. The insanity of food returns and we binge again. And with us, binge is to die. Y el libro grande es muy específico en contarnos que esto es un obstáculo. Lo que nos dice
a ver exactamente en la página 66, en el capítulo 5, cómo funciona, dice así: porque cuando estamos abrigando estos sentimientos, y acá se refiere a los resentimientos, nos cerramos a la luz del espíritu. La locura del alcohol, en nuestro caso comida compulsiva, regresa y volvemos a comer compulsivamente. Y para nosotras, comer compulsivamente es morir. Nosotros. Remember, the only solution is to become protected by God. Harboring resentment shuts the door on God. Y entonces recordemos que nuestra única solución es ser protegidas por Dios y que cuando estamos guardando esos resentimientos dentro nuestro, estamos cerrándonos a la luz del Espíritu. The seventh pitfall is not seeking to play the role that God assigns us. El séptimo obstáculo es no buscar de jugar el rol que Dios nos ha asignado. When we're not looking to play the role that God assigns us, we cannot expect serenity when there is calamity. Y cuando dice jugar se refiere más a asumir el rol que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Y entonces ella nos dice que cuando realmente no queremos asumir la función que Dios nos ha dado en esta vida, realmente no podemos pretender tener la serenidad por encima de la calamidad que nos promete el libro grande. Okay. Additionally, if I'm not seeking to play the role that God assigns me, then I'm playing God. When I do that, I'm telling God to get lost. I've got this. And God, go ahead. God, being the perfect gentleman, grants my request and lets me manage my own life. And the result of that is always disaster. Y adicionalmente, cuando yo no estoy dispuesta a asumir el rol que Dios me asignó, es porque yo estoy jugando a ser Dios. Y entonces cuando hago eso, cuando estoy eligiendo yo ser Dios, es como decirle a Dios, salí de acá, no te necesito. Entonces, como Dios es un perfecto caballero, Él me deja que maneje mi propia vida. Pero como sabemos, eso nos ha llevado a que nuestra vida sea un desastre. The eighth pitfall is not living up to my sex ideal and harming others. El octavo obstáculo es no seguir esos ideales de conducta que conseguimos cuando hicimos el comportamiento sexual a través del inventario y hacerle daño a otros. The big book is quite clear here that if we fall down on our sex ideal and continue to harm others, we're quite sure to drink. Y el libro grande... ¿La abrimos aquí? Carmen, ¿podés cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Y el libro grande, en eso es muy específico y me dice que si realmente yo no limpio, no estoy clara en cuanto a esos ideales que me planteó el inventario cuando hice la conducta sexual, voy a seguir lastimando a otros. Y para nosotros, lastimar a otros es garantido que vamos a terminar comiendo compulsivamente. I don't think this is limited to a sex ideal. The main point is that I not harm others. So I feel comfortable in saying that the pitfall here is if I don't care if my actions harm other people. Ok, y cuando está hablando de este ideal sexual, yo creo que acá se está refiriendo a que el punto principal es el hecho de no lastimar a otros, porque si yo me siento cómoda diciendo que este obstáculo, si yo no le presto atención a esto, mis acciones van a terminar lastimando gente. The ninth pitfall, not disclosing everything in our fifth step. Ok, el obstáculo número 9. Cuando estamos haciendo el quinto paso, guardarnos cosas y no contarles todo lo que tenemos en la cabeza que nos molesta
a la persona que elegimos. Why do we do a fifth step? If we skip this vital step, we may not overcome drinking. The book clarifies that the reason some people got drunk was that they never told someone else their entire life story. They therefore did not learn the humility, fearlessness, and honesty that is required. Ok, y entonces, ¿por qué hacemos un quinto paso? El libro grande nos dice en el capítulo 6, página 72, en acción, que si saltamos este paso vital, puede ser que no superemos la bebida, en nuestro caso la comida. Y entonces, en lo que me clarifica el libro grande es que si por alguna razón la gente no contó toda su vida, eso es posible que no nos ayude a recuperarnos porque vuelven a beber por eso. Entonces lo que es importante es que para poder hacerlo y hacer un buen quinto paso completo, aprendamos humildad, honestidad y a no tener miedo. Esas tres cosas son los requisitos. 10th pitfall is not paying money we owe. El obstáculo número 9 es no pagar plata que aún debemos. We must lose our fear of creditors no matter how far we have to go, for we are liable to drink or binge if we're afraid to face them. Ok, y lo que nos dice el libro grande, en la página 78, es que nosotros tenemos que perder nuestro miedo de nuestros acreedores, no importa cuán lejos tengamos que ir, porque si no lo hacemos, volver a beber es algo que nos va a pasar, vamos a tener que enfrentar volver a beber. Number 11, letting up on our spiritual program of action and resting on our laurels. Ok, el próximo es que nos dejamos estar con nuestro programa de acción, empezamos a ser cómodos y como a dormirnos en nuestros laureles. We are headed for trouble if we do. Every day is a day when we must carry the vision of God's will into all of our activities. Ok, y realmente nos vamos a meter en problemas si hacemos eso, porque todos los días, un día a la vez, tenemos que realmente, todos los días tenemos que llevar la visión de Dios, de la voluntad de Dios con nosotros en todas nuestras actividades. This pitfall applies to people who have finished the first 9 steps and try to coast. The Big Book is clear that we need to keep doing steps 10, 11, and 12. Y esto es muy cierto para personas que de pronto trabajan los pasos del 1 al 9 y después tratan como de llevarla fácil, como navegando con el viento en vez de ponerle motor. Entonces lo que el libro nos dice que tenemos que recordar es que yo tengo que seguir trabajando los pasos 10, 11 y 12. In step 10, we clear away the wreckage of the day so that we can hear from God in step 11. And in step 12, we help others. Ok, entonces nos recuerda que paso 10 es que estamos limpiando los daños del día, para que en el paso 11 realmente yo me pueda comunicar con mi poder superior. Y el paso 12 es ayudar a otros y pasar el mensaje. The 12th pitfall is not working intensively with other compulsive eaters. Y ese es justamente relacionado al 12, el paso 12, el obstáculo que sigue, que es no trabajar intensamente con otros comedores compulsivos. Working with others gives us immunity. It is the only place in the Big Book where we're promised immunity. The illness can't touch us. We are protected by God. Y este es algo que el libro grande nos promete. El libro grande dice que tenemos prometida la inmunidad, que la enfermedad no nos puede tocar cuando trabajamos con otros porque estamos protegidos por Dios. Number 13, not immediately repairing the damage we caused when we're inconsiderate
or unhelpful. El número 13, no reparar inmediatamente el daño que causamos cuando hemos sido inconsiderados o no hemos tenido actitud de servicio y querer ayudar. The big book says, of course, we are not always going to live up to this. We must try to repair the damage immediately, lest we pay the penalty by a spree. Y entonces lo que el libro grande nos recuerda es que no lo vamos a hacer siempre de manera perfecta, pero que realmente tenemos que tratar de hacerlo, de limpiar el daño causado enseguida tantas veces como sea necesario en el día, refiriéndose al paso 10. Pero porque si no lo hacemos inmediatamente, vamos a pagar el precio de eso con un atracón. 14th pit. Sí, perdón, atracón o, bueno, otras maneras, ¿no? Porque también hay personas que restringen. Sorry, Janet. Okay. The 14th pitfall, imposing on people and lack of gratitude. Ok, el 14. Imponerse en personas o tener falta de gratitud. Big Book says the right kind of man, the kind who recovers, will not want to be made a favorite. He will not impose. Far from it. He will work like the devil and thank you to his dying day. Wow. Lo que nos dice la página 149 es que el hombre correcto, ese que se recupera, no quiere que lo hagan favorito, celebridad, líder, me imagino. Él no se va a imponer, muy lejos de eso. Lo que va a hacer, va a trabajar como un demonio y agradecer el hecho de tener que trabajar así hasta el día que se muera. Number 15, know your own personal temptations and limits. El número 15, conoce tus propias tentaciones y limitaciones. It's important to know where we can't go, either because we're too early on in our recovery or we're just spiritually shaky that day. Y acá es muy importante que conozcamos cuáles son las cosas que no podemos hacer, sobre todo en el principio de nuestra recuperación. Por ejemplo, no ir a cierto lugar, porque a lo mejor o porque es el principio o porque tuvimos un día en el que nos sentimos así un poco tambaleantes con nuestra recuperación. In this case, we work with another compulsive eater, or if we are new in recovery, we find a way to be useful and practice self-sacrifice instead of going to a place of temptation. Y si tenemos unos de esos días en los que nuestra recuperación está tambaleante, si ya sos madrina, lo mejor es trabajar con otro. O bueno, aún no dijo ella ser madrina, lo que dijo fue trabajamos con otro. A lo mejor puede haber otras maneras de hacerlo sin ser madrina. No quiero meter palabras que no dijo. Y lo otro que dijo es que si todavía no tenés la posibilidad de trabajar con otros, lo que podés hacer es no ir a ese lugar de tentación. Okay, careful, a large percentage of relapses happen when people go on vacation. Work with your sponsor to determine how best to handle. Ok, perdón, me corrijo antes. Si todavía no tenés la posibilidad de trabajar con otro, las cosas que podés hacer desde tu lugar, si recién estás empezando o todavía no estás trabajando con otros, es ser útil y practicar el autosacrificio. De alguna manera, dar servicio. Ok, una tentación muy importante, ahora está hablando de otro punto, es cuando estamos de viaje. Se nos recomienda en las reuniones que cuando, en orden de poder darle, a ver, cuando algo se nos hace una distracción muy seductora, lo que tenemos que hacer es ir a juntas.
And number 16, the last pitfall I have is idolatry. Ok. Y lo de ir a juntas me refería al lugar en donde estamos de vacaciones, encontrar una junta en ese lugar de vacaciones. Y ahora nos va a hablar del último obstáculo, que es uno grande y que es idolatría. It's not mentioned specifically in the big book, but implied throughout. And the definition is putting a person, place, or thing ahead of God. Y les cuento que cuando hablamos de idolatría, el libro no lo nombra así como idolatría específicamente, pero a lo largo de todo el libro está implícito. Y la definición, para los que les interese, es poner a una persona, cosa o lugar por encima de mi poder superior o Dios. Big Book says that the fundamental idea of God that is inside everyone can be blocked by calamity, pomp, and worship of other things. Those other things are our idols. Y nos recuerda que el libro nos dice en la página 55 que muchas veces ponemos en el lugar de dioses nombra tres cosas. Una es la calamidad, la pompa o el adorar cosas, adorar otras cosas. Y esas otras cosas que adoramos son nuestros ídolos que ponemos en lugar de Dios. Here are some examples. If a person isn't honest with their sponsor for fear of being dropped, they've turned their sponsor into an idol. Y entonces nos cuenta que a veces ponemos hasta nuestras madrinas o padrinos en lugar de ídolos, que cuando tenemos miedo de contarles que tuvimos una recaída o comimos algo fuera del plan, ese miedo de no querer contarles es porque la estamos poniendo en lugar de ídolo. Our children, our marriages, or our jobs can be idols. Otras cosas que podemos hacer ídolos son nuestros propios hijos, o nuestros maridos, o los trabajos que tenemos. We can identify our idols by noticing the thought, I won't be happy unless, and that thing is our idol. Y acá nos da un tip, nos da una ayudita para ver cómo podemos identificar qué cosas yo estoy haciendo un ídolo en mi vida. Entonces, esto cada uno lo llena, ¿no es cierto? Con sus propias palabras. La oración sería, yo no puedo ser feliz salvo que, y eso que vas a completar al final, ese salvo que pase esto y esto y esto, eso se ha convertido en tu ídolo. Idolatry actually blocks us from God. The solution is to surrender the idol, saying, God, this is my desire. I will, not mine, be done. Y entonces tenemos que entender que hacer ídolos de otras cosas u otras personas nos bloquea de Dios. Entonces la solución para eso es derrotarse y decir, Dios, este es mi deseo, esto es algo que yo quiero mucho, pero que sea tu voluntad en cuanto a esto que yo tanto quiero y no la mía. So those were 16 things that can lead to relapse. Now let's talk about how to get out of relapse or how to help someone else get out of relapse. Y entonces lo que les conté hasta ahora son las 16 cosas, los 16 obstáculos que hacen que nos caigamos en un pozo en nuestro caminito hacia la recuperación. Y ahora les voy a contar, bueno, ¿qué hacemos si nos caemos en el caminito? O si no es tu caso personal y tenés una ahijada o un ahijado que se han caído, ¿cómo podés ayudarlos? Best thing to do is to work with a qualified sponsor so she can help you identify your pitfalls and help you find God so he can bring you out of relapse. Y lo mejor que podés hacer es buscarte una madrina que esté calificada para ayudarte a identificar
cuáles fueron de estos que te nombré los obstáculos que a vos te pasaron y que te ayude a encontrar el caminito hacia tu poder superior para que sea Dios el que te saque de ese pozo. It is my opinion, based on my reading of the Big Book, that a sponsor should not drop a sponsee if the sponsee eats compulsively. Y ahora nos va a dar su opinión personal y aclara que es su opinión y nos dice que ella piensa que un ahijado, una madrina no tendría que dejar ir a su ahijada o ahijado por el hecho de haber comido compulsivamente. Instead, review with her what happened. What pit did she fall into? Y en vez de eso nos invita a que la ayudamos a rever en cuál de todos estos 16 pozos se cayó. Where is their lack of strenuous forward movement in the steps? Is she working hard at self-sacrifice for others? Y acá nos nombra dos de los obstáculos, entonces toca preguntarse, ¿será que no está haciendo un esfuerzo enérgico suficiente al trabajar los pasos? ¿Será que no está realmente trabajando lo suficientemente fuerte o sacrificándose por otros, dando servicio? Dr. Bob said that the people who relapse are those who stop having a morning quiet time. Have they stopped that? Otro motivo puede ser lo que nos contaba el Dr. Bob, que decía que una persona que deja de tomarse su tiempito de meditación, de paciencia para empezar el día, para hacer nuestro plan de acción en la mañana, generalmente tienen una recaída. Si yo dejo de tomarme ese quiet time, sería como mi tiempo tranquilo a la mañana, lo más probable es que recaiga. Entonces ella se pregunta o le preguntaría a la ahijada, ¿dejaste de hacer tu tiempo tranquilo a la mañana? In chapter 3, we are taught the story of Jim, who to his consternation found himself drunk half a dozen times in rapid succession. What happened? On each of these occasions, we worked with him, reviewing carefully what had happened. Y ahora Janet nos va a contar por qué ella piensa que no tenemos que dejar ir al ahijado. Y nos da un ejemplo del libro. En el capítulo más sobre alcoholismo, que es el capítulo 3, nos cuenta la historia de Jim, el señor que tomó whisky en la leche. Y dice que este hombre se emborrachó como unas 6 veces. Y muy clarito en el libro dice, en cada una de estas ocasiones trabajamos con él, revisando cuidadosamente lo que había sucedido. Once the cause of relapse has been identified, then what? It's advised on page 120 to redouble spiritual activities, which means work twice as hard on whatever step you're on. Y entonces acá nos recuerda de nuevo el libro grande y en la página 120 nos dice, nos da el consejo que cuando tenemos una recaída tenemos que redoblar nuestras actividades espirituales. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos que trabajar el doble de duro en el paso en el que estés en este momento, en el que hayas tenido la recaída. The Big Book explains exactly how to prevent another relapse. If a repetition is to be prevented, place the problem along with everything else in God's hands. We examine all the areas where we're doing the program our own way and begin to do it God's way to the best of our ability. Y acá nos cuenta una frase que a ella le gusta mucho, que está en el capítulo 8 a las esposas, en mi libro en la página 120, y dice, si ha de evitarse una repetición, pongan el problema con todo lo demás en manos de Dios. Y entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que examinar en qué áreas del programa nosotras empezamos a hacerlo, a hacer las cosas a nuestra manera, y en vez de eso, tratar de hacerlas a la manera de Dios, de la mejor manera que nos sea posible. I was struck by the wonder of those words.
Place the problem along with everything else in God's hands. God must have some pretty big hands, and he does. He is big enough to solve all our problems, including our food problem. Y ella nos cuenta que cuando leyó esas palabras por primera vez fue como que ¡puf!, la hubieran golpeado, le hubieran dado un cachetazo, porque cuando leyó de nuevo esto de si ha de evitarse una repetición, pongan el problema con todos los demás en las manos de Dios. La hizo pensar que Dios debe tener unas manos muy grandes, muy fuertes, y que entonces, y dice que sí, que las tiene, entonces que Él es lo suficientemente grande para resolver todos nuestros problemas, incluidos, por supuesto, el problema de comer compulsivamente. So I'll close by saying the solution to relapse and the key to ongoing recovery may be found on page 59. No sé. There is one who has all power. That one is God. May you find him now. Y entonces, para cerrar, nos cierra también con una cita del libro grande, del capítulo 5, cómo funciona, la van a encontrar en la página 58, que dice así: pero hay uno que tiene todo el poder, Dios, ojalá que lo encuentres. Y nos dice que esto, que encontrar a Dios, es el antídoto para las recaídas y la llave para una recuperación continua. Que ojalá encontremos a Dios. Thank you so much. Gracias. Gracias, Janet, por tu compartir tu súper interesante tema. Gracias, Gogo, por tu servicio de traducción. Ok, ahora vamos a pasar a las preguntas para nuestra compañera. Thank you, Janet, for such an interesting subject. And now we are going to pass to the questions from our friends. Okay. And people in English is allowed to do questions too. I can translate for you. ¿Lista, María Elena? Sí. ¿Quién tiene alguna pregunta? Is anybody Beverly. wants a question? Okay. Okay, Beverly, go ahead. Hi, I was trying to raise my hand. I wanted to ask, could you elaborate a little more on what you said when we wasn't doing God's will, not playing the role God gave us. Could you talk a little more on that? Okay, and I'm going to translate now. Entonces, Beverly le está preguntando, cuando vos te referís a hacer la voluntad de Dios y no estar realmente asumiendo o cumpliendo el rol que Dios quiere que yo haga, ¿a qué te referís? In chapter 5, it says, we are in the world to play the role that God assigns us. En el capítulo 5, el libro grande nos dice que estamos en este mundo para cumplir el rol que Dios nos ha asignado. Just to the extent we do as we think he would have us and humbly rely on him, does he enable us to match calamity with serenity. Y eso es hasta la extensión de confiar en Él hasta el punto en que Él pueda hacer que la calamidad la podamos ver con serenidad, más o menos eso. So basically, I'm only guaranteed serenity if I do God's will and trust him with the results. Entonces, básicamente, se me promete que yo voy a lograr la serenidad si estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios y dejarle los resultados a Él. Does that answer your question? Y entonces le pregunta si contestó su pregunta. Sí, María Elena, ya está. Gracias. Gracias, Janet. Gracias, Gogo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Anybody else with a question? Revisando el chat. It was so clear, Janet.
¿Alguien quiere hacerle directamente una pregunta a Janet? I have a question, María Elena. Yo tengo una pregunta, Claudia. Adelante. Okay, Adelante, thank you. Claudia. Thank you so much, Janet. That was amazing. I'm going to listen to this and I'm going to highlight these different parts of the book. Goguito, si quieres yo puedo traducir. Y le Por digo favor. para darte un descansito, le digo a Janet que me encantó, que fue impresionante, que voy a ir y voy a subrayar todas las cosas que ella mencionó basadas en el libro grande. So, Janet, one of the things that sometimes I have a hard time with is with honesty. Y le digo a Janet que una de las cosas que a veces a mí me cuesta es la honestidad. So I the way I work honesty in my life right now, many times, because I'm surrounded by, I come and I'm surrounded by people that have addictions or dysfunction. Y le digo a Janet que yo pues estoy como rodeada de personas que tienen adicción o disfunción, ¿verdad? And sometimes it's hard for me to be honest because it's not safe to be honest with them. But I have very clear that I need to be honest with me, like to thine own self be truth. Y le digo a Janet que a veces es difícil ser honesta con personas que son disfuncionales o son adictas porque como que no me trae cosas buenas, no es seguro. Si soy honesta, me trae consecuencias negativas. Pero que lo que entiendo de los 12 pasos es que mucho es la honestidad propia, ¿verdad? Hay una frase que dice, sé honesto contigo mismo, ¿verdad? So how do you handle that when, like, I know with dealing, for example, with dysfunctional families, I heard a therapist say, like with some people, you can only talk about news, sports, and weather, because if you talk about other things, it becomes, chaotic and it's non-productive. Y le digo que una vez escuché a una psicóloga decir que con algunas personas debe solo hablar de noticias, deportes y clima, porque si empiezas temas más difíciles, se vuelve un gran drama. So how do you handle this? How do you know when to be honest with a person and when you don't say things because it's not safe, but you're still honest with yourself? Entonces le digo a Janet, ¿cómo maneja esto ella, verdad? De ser honesta consigo misma y saber cuándo no puede ser honesta con una persona. I hope that makes sense. Thanks, Janet. Yes, thank you. Can you give me an example of a time when it would be unsafe if you were honest? A very specific example. Y entonces Janet le pide un ejemplo específico de esto que planteó Clau para darle la respuesta. Okay, so I have like people in my family, for example, that, if I go and if I discuss something like, I'm trying to think a specific example. Even like, for example, I live near Seattle. Okay, so there's one person in my family. If I go there and I say, I'm going to Seattle today, they'll start like, what? You're going to Seattle? Why are you going to Seattle? Seattle's dangerous. Seattle, blah, blah, blah. For example, so it's like every time, with little things, there's a lot of anxiety on that person's way of being. So I just don't say where I'm going. I just go, but I'm not being fully honest. I just say I'm going out. And I know that they would want to know, but I don't say it because I don't want to start a 15 or 20-minute conversation about something like this. Entonces le cuento a Janet, en mi familia hay personas que son muy ansiosas. Una persona en especial, que si yo le digo, hoy voy a ir a Seattle, por ejemplo, empieza, pero ¿para qué vas a ir a Seattle? Seattle, hay mucho conflicto, no es seguro, te van a disparar. Entonces, en lugar de meterme en una conversación de 15 minutos así, yo solo digo, voy a salir, ya regreso. Y no soy honesta, por ejemplo, en eso, ¿verdad? Aunque yo sé que esa persona quisiera saber exactamente a dónde voy. So, something like that. And then there's bigger things, bigger things about my personal, recovery, for example, where, maybe there's things that I'm going through. I mean, I don't know. I can't think of anything. But I'll leave you with that example. What do you think about that one? Okay.
So if you just say, I'm going out, there's nothing wrong with that. I don't need to let everyone in my life know every detail of my life. Bueno, si vos lo que decís es voy a salir, entonces está bien, porque no tengo que dejar a todo el mundo saber cada detalle de mi vida. However, if someone asks me, are you going to Seattle? I cannot lie. And if they get upset or angry, that's their problem, not mine. Y entonces en este ejemplo, si alguien te preguntara específicamente, ¿estás yendo a Seattle? ¿Estás yendo a la ciudad grande? Si se enojan, yo tengo que decir la verdad, tengo que ser honesta y decir sí. Y si se enojan, es problema de ellos, es algo con lo que ellos tienen que trabajar. Does that make sense? Yes, it does make sense, definitely. Yes, sí, sí hace sentido, le digo a Janet. I'm trying to think, you know what, I'm going to try to think of an example too of something that's maybe more involved. And if I think about it, of something that has actually happened, I'll ask you a little bit later. Yes, because I suspect that there's probably ways you're dishonest. And the reason you're dishonest with people is to avoid them getting angry or upset. Mm-hmm. That is not a reason for us to be dishonest. Entonces lo que nos dice Janet es que otra persona se enoje no es motivo para que yo sea deshonesta. Thank you so much, Janet. You're welcome. If you have another example, that would be really helpful. Yeah, I do, but I maybe, I don't know if there's more questions. Sí tengo otro ejemplo ahorita, pero... Dale, bueno, no soy moderadora, ¿sí? Pero no hay, no hay muchas, dale, hay nomás una más. Dale, Clau. Okay, I'll go with another one. So, for example, someone living in my house that, you know, I believe, you know, and I see they're adults. He's an adult. And, you know, I believe and I see things that are, you know, harmful. And I just feel like it's not my place to say you're doing this, you're doing that. So it's hard for me to maybe express how I feel, and maybe I need to read a book on that. Y le digo a Janet que pienso en otra persona que vive en mi casa que es adulto y que veo que hace cosas que pienso que son dañinas, que no le traen cosas buenas, pero yo siento que no me toca a mí decirle estás haciendo esto o estás haciendo lo otro, y le digo que tal vez necesito leer un libro en cómo hacer eso, pero que yo simplemente me quedo callada. So what I do, Janet, is that I go about my business and I don't share what I'm thinking. So I feel like I'm not being honest, but at the same time, I don't feel like it's my place. Entonces le digo a Janet que siento que no es como que no me toca a mí hablar de todas esas cosas, pero al mismo tiempo siento que no estoy siendo honesta, pero que también siento que no me toca, sí, no es mi rol. That's not dishonesty. Okay. Now you're talking about when it's okay to try to control someone or not, but that's not dishonesty. It's not dishonest if I don't tell everyone in my life everything I'm thinking. Ok, entonces lo que Janet nos dice es que no, más que un caso de deshonestidad, yo lo veo acá como que uno está peleando para ver si controla o no controla al otro, pero no es deshonestidad no querer decirle a cada persona de nuestra vida todos los detalles. No, eso no es deshonestidad. Okay, thank you. I think I need help with this, you know. Creo que necesito ayuda con esto so that I can know, you know, so that I can just let go and say, okay, this is where I end and they start. This is where
they start and I end. Y le digo a Janet que sí, necesito ayuda con eso para saber dónde empiezan ellos y dónde empiezo yo. Thank you so much, Janet. Thank you. Gracias, Janet. Ya se aclara por la pregunta. Gracias, Gogo. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, a mí me pasa a veces que no me siento capaz para cumplir con la voluntad de Dios. Me pasa con mi hija autista. Siento que no puedo. Lo intento y me frustro. Me pregunto por qué Dios me dio esa tarea si no puedo, no me sale. Lo intento día a día. Okay, so talking about following God's will. Sometimes it happens to me that I feel that I am not able to do it. It happened especially with my son, who is autistic. I try every single day, but I feel that I can't, and I get frustrated. I ask myself why God gave me this chore, this work, if I can't, if it doesn't come out well what I do, even when I try every single day. That's a hard situation. This program works even in hard situations. Bueno, esta es una situación difícil, pero este programa funciona aún en situaciones difíciles. I will tell you, when my children were younger, I made 10,000 mistakes. Y puedo decirte mi propia experiencia que cuando mis hijos eran más chicos, yo cometí más de 10.000 errores. Can I ask what specifically you keep doing that isn't God's will? Y me gustaría preguntarte específicamente, ¿qué es lo que vos considerás que es la voluntad de Dios en este caso? No sé si querés escribir en privado o no, está en el chat, ok. Si nos querés dar el ejemplo de cuál vos pensás que es la voluntad de Dios. To love him, amarlo, nos dice la compañera. To love him without expecting anything. Thank you for the answer. Y entonces nos dice amarlo, solo eso, sin esperar nada. Gracias por la respuesta. We can't always control how we feel. Nosotros no podemos controlar siempre cómo nos sentimos. There were days when I felt I didn't love my children. Y ha habido días en los que yo sentía que no amaba a mis hijos. What's important is how we act. Lo que es importante es cómo actuamos. So if our actions are kind and loving, our hearts will eventually catch up, I believe. Y entonces, no importa cómo te sientas, si tus acciones son amorosas, eventualmente tu corazón va a seguir a tus acciones. Have you looked at your resentments and your fears in this area? Y pregunta si has trabajado los resentimientos y los miedos específicamente con esta situación. I'm assuming yes, Janet. Bueno, a ver, le damos un minutito para contestar. Sí, yes. She has done 10 steps completely, full. This is hard to answer without knowing all the specifics. Me resulta un poquito contestarte sin saber los específicos de la situación. And I would think, for myself, when situations with my children were so hard and I felt I couldn't be a good mother, I got
help from a therapist. Y lo que te puedo decir desde mi opinión personal es que cuando sentí que mi relación con mis hijos, bueno, ahí me perdí las palabras exactas, pero como cuando tenía problemas con los hijos, buscó ayuda profesional y buscó un terapeuta. Because I had to learn some strategies. And the big book tells us that we can go and get professional help when we need it. It's part of recovery. Porque realmente lo que yo necesité fue aprender estrategias específicas. Y esto el libro grande lo avala, porque nos dice que está bien que busquemos, o sea, es parte de mi recuperación, buscar ayuda profesional afuera del programa cuando la necesito. Yeah, I'm sorry that I can't be more helpful here. Lamento no poder ayudarte más con este tema, sin tener específicos. Gracias, Janet. Gracias por tu respuesta. She says Dice que that sí, you que la did ayudó. help her. Okay, good. Sí. ¿Alguien desea hacerle una pregunta directamente a Janet? Vamos a revisar el chat. Patricia, adelante. Muchísimas gracias. Quiero darle gracias a Janet y a todos los demás que permitieron que esta reunión se llevara a cabo. Soy una comedora compulsiva en recuperación y llevé muchos años recaída, solo ahora regreso. Le quería preguntar a Janet cómo ha hecho para que día a día, o cómo ha hecho para hacer que día a día ella crea más en su poder superior, en Dios, y tenga esa fortaleza para seguir adelante en el programa. Gracias. Hi, Janet, thank you so much. What I would like to ask you is, how do you do to believe more and more in God every day and have that strength in your program? Good question. I spend about 45 minutes every morning with God. Muy buena pregunta. Bueno, te cuento que yo paso 45 minutos todas las mañanas con Dios. It's like putting gas in the car. I need to gas up my spiritual fuel tank. Y es para mí como poner gasolina en el tanque. Yo realmente necesito poner gasolina en mi tanque espiritual. So I do spiritual reading, I pray, I meditate. Entonces, las tres cosas que hago son escritura espiritual sobre, bueno, así lo dice nada más, spiritual reading, orar y meditar. And I am constantly confessing and repenting. Y estoy constantemente confesando y arrepintiéndome. And I spend a lot of time working with others. Y también invierto mucho tiempo en trabajar con otros, refiriéndose a madrinar. Basically, steps 10, 11, and 12. Básicamente, hago los pasos 10, 11 y 12. That's it. Y eso es todo. Gracias, gracias, Janet. Hugo, tu pregunta. Okay, and now it's time for my question. And it was interesting for me because I'm working exactly on that when you talk about knowing your temptations and limits. And I found myself lately that the behaviors that I have to abstain from are not so much around food, but in the way that I behave with other people. Did you have that experience? And if you can put a little more of light on that. Y entonces lo que le cuento a Janet es que cuando ella habló como uno de los 16 obstáculos que teníamos que conocer nuestras tentaciones y nuestras propias limitaciones, yo en mi trabajo de esta semana he descubierto que las conductas que tengo que
controlar o pedirle a Dios que me ayude, ante las que soy impotente, no pasan ya tanto por la comida, sino por en la manera en que me relaciono con otros. Y entonces le pido si nos puede poner un poquito de luz a este tema. You know what I'm going to ask. Can you give me a specific example, please? Sí, no, I didn't know, it wasn't prepared, but I won't ask it. Entonces me hace poner roja colorada porque me pregunta que le dé un caso específico. Y ok, se lo doy primero en inglés para que lo vaya pensando. I'm going to say it first in English so you can ask the answer. I love this program a lot, specifically this group. This group in my own language has been life-changing. And in order to protect the group, sometimes when I feel that they are not referring correctly to the big book, they are mistaking that something is said different, I tend to, for example, correct people. And I do it in the moment because I get so impulsive, like, oh, no, the big book doesn't say that. So I will correct somebody in public. Or, for example, I notice that some people must be a little passive-aggressive at meetings and say things that I feel like, they are saying that, I know what they are saying that. But at the same time, I found myself saying those things. So I don't know if I have to abstain for those persons or those specific meetings completely, or working in a step 10, of course, but give it to God and keep practicing. What do you do? Because nowadays, my life is here in Zoom with my group, and I'm noticing a lot of those interactions. Y entonces lo que yo le cuento a Janet es que, bueno, yo amo este programa y específicamente amo el grupo Hay una Solución, porque para mí fue un parteaguas en mi vida. Realmente mi recuperación ha pegado un brinco increíble desde que estoy en Hay una Solución. Pero como me paso todo el día interactuando en todas las actividades que tenemos, me doy cuenta que muchas veces hay cositas que me molestan de otros y que otras veces con la mejor intención de que no se falte a la verdad, a veces corrijo a alguien en público. Y eso me ha llevado a tener que pedir disculpas porque no es correcto a mi manera de ver corregir a una compañera cuando estamos en medio de una junta. Entonces, de pronto yo siento que con estas conductas tengo que realmente plantear mi abstinencia completa, como de la comida, y le pregunto si a ella le ha pasado eso. Totally relate. I spent my first 7 years in OA still binging because nobody gave me the right solution. So I promise myself that every meeting I go to, people will hear the right solution out of my mouth. So I understand. Y te puedo entender completamente, porque como a mí me pasó que los primeros 7 años que yo estuve en CCA, nadie me dio la solución, que entiendo que se está refiriendo al libro grande. Yo me prometí a mí misma que cada vez que vaya a una junta me iba a asegurar de que otros escucharan la solución. And some things drive me crazy because people say things that are just plain wrong, and it's killing people. Y entonces esto era una de las cosas que me volvía loca, porque en las juntas a veces la gente dice cosas que sencillamente están equivocadas, y esas cosas que se dicen que están incorrectas tienen el poder de matar a otros si las escuchan incorrectas y las llevan a cabo. I don't correct people in public because all that will do is create bad feelings. Entonces me dice, sí, definitivamente no corregir a alguien en público, porque lo único que vas a lograr es crear sentimientos negativos entre ustedes. I try to do what the big book says, and it says, our very being shouts at the man that we have an answer. Not my words shouting, that people will look at me and how I live my life and be drawn to me as someone who has a solution. Okay, I'm sorry,
Do you have the page so I can go and look it? I didn't understand the very... No, okay. Oh. Well, wait. No, it's okay, it's okay. Yeah. Let me get a book. Y entonces va a ir específicamente al libro grande porque nos dice que el libro grande tiene la respuesta específicamente para esto. Y me empezó a decir, ahí le pedí que repitiera porque no le entendí bien al principio, dijo algo así como que las personas, empezó a hablar de lo que uno dice gritando, y que creo que entendí, ahora lo va a repetir, pero como que las personas van a mirar la forma en que uno dice las cosas y no lo que uno está diciendo. Creo que es eso. Ahora se los confirmo. Okay. Page 18, Page last 18. paragraph. Ok, entonces nos dice que está en la página 18 de su versión del libro y que es el último párrafo. The man who is making the approach has had the same difficulty. He obviously knows what he is talking about. His whole deportment shouts at the new prospect that he is a man with a real answer. He has no attitude of holier than thou, nothing whatever except the sincere desire to be helpful. When did they put that there? Ok, y entonces dice, y entonces nos dice, el hecho de que el individuo que está abordando a otro ha tenido la misma dificultad, que obviamente sabe de qué está hablando, y se está refiriendo a la persona que llega, ¿no? Nueva, que todo su comportamiento le dice al candidato a toda voz que tiene la verdadera respuesta, que su actitud no es de santurrón, que no lo mueve absolutamente nada más que el sincero deseo de poder ayudar, que no hay cuotas ni honorarios que pagar, que no hay asperezas que limar, nadie con quien tenga que quedar bien, no hay sermones que soportar. Estas son las condiciones que hemos encontrado más favorables. I have found that sometimes people who've heard bad information, and if they hear me, and I hope I give good information, if they need help, they will know they can come and ask me. Yo he encontrado que a veces las personas que han recibido información errónea, y me imagino que se refiere a cómo trabajar el programa, si me escuchan diciendo información acertada, y espero que la información que yo tengo sea la acertada, ellos saben que pueden venir a mí cuando necesiten respuestas. I also have to remember that I'm not God, and God can work around other people's bad information to help someone who really needs help. Pero es muy importante que yo recuerde que yo no soy Dios y que puedo trabajar con una persona que recibió mala información y que necesita... When you say to work around another person who needs right information, you mean like... God can get it done. Another person's bad information can't block God. Ok, porque lo que ella piensa es que tener información equivocada de cómo trabajar este programa es algo que puede llegar a bloquear a Dios. Pero que ella confía en Dios en encontrar una manera de ayudar a esa persona y hacerle saber la información correcta. So you will be active on that, you will contact the person if somebody's saying something in the meeting that you know that is not completely... I usually don't. No. Unless it's one of my sponsees, and okay. I will. Entonces dice, pero yo no voy a ir a meterme a decirle la información correcta. Yo le pregunté, pero entonces vos haces algo, tomás una acción, así sea, no en público, en privado. Vas y le decís, che, mirá que me parece que esto es diferente. Y dice, no, la verdad que no. Salvo que sea mi ahijada, no lo haría. So you let God take it, be in charge, take it course, and... Yeah. What I might do at the meeting is say,
my understanding of this paragraph is blah, 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 blah. I won't say they were wrong. I will just say, oh, the way I read this is, and then I'll say, I do very nicely. Remember, love and tolerance is our code. Entonces, cuando yo le digo, bueno, pero y entonces no haces nada, uno lo deja así, deja que la persona tenga la información equivocada, me dice, bueno, acordándonos que nuestro código, como nos dice el libro grande en la página 84, es que el amor y la tolerancia son nuestro código, lo que yo a lo mejor haría es ir a la junta y decir algo así como, bueno, cuando yo leí este párrafo, lo que entendí fue esto, y voy a decir lo que yo entendí. If we live our lives the way God wants us to, people will be drawn to us. Y si realmente vivimos nuestra vida de la manera en que Dios quiere que la vivamos, la gente se va a sentir inclinada hacia nosotros. Thank you, Janet. That was helpful. Thank you. It was a great question. Thank you. Mari? Gracias, Janet. Gracias, Gogo. Adelante. Sonia, ¿querías hacer una pregunta? Sí. Adelante. Hi, Janet. Thank you for coming and for sharing with us. Yo me traduciré, Gogo. Gracias. Ok, mi amor. You said that... Un descanso. Yes. One of the pitfalls, you said that is spent too much time to do step 4. Yes. So I would like to ask you, I did steps 1, 2, and 3 without total abstinence. I was cleaning my abstinence, and I have complete abstinence. I've having for 3 weeks. So my first day of complete abstinence was the first day I started step 4. And my sponsor is saying to me that I'm not, I finished my first step, and my sponsor is telling to me that I'm not ready to do step 5. So I'm thinking I'm a bit I have a little fear because possible relapse if time is going on, you know. And when you said that, immediately I think, oh my God, I'm stopping my 4th step. So I wanted, if you can tell me some feedback, please. I will be very grateful. Sonia, ¿podés traducir, por favor? Sí, perdona. Le pregunté que yo empecé a estar abstinente, con abstinencia completa, cuando empecé mi 4º paso. Y que mi madrina me dice, yo lo he acabado, y me dice que no estoy lista para el 5º. O sea, porque hice 1º, 2º y 3er paso sin abstinencia completa. Tenía abstinencia parcial, pero fui limpiándola. Entonces, como estoy demorada en el 4º paso, ya he dicho que era uno de los motivos de recaer, a mí me saltó la alarma y le pregunté si me podía dar feedback respecto a eso. Okay, yeah. Okay. So why doesn't your sponsor want you to start your 5th step? ¿Por qué quiere tu madrina que todavía no empieces el 5º paso? Because she said that I have to work more in 1, 2, and 3. Porque ella piensa que primero tengo que asentar más fuerte 1, 2 y 3.
because I have to work to, I have no, I think I'm not living in 1, 2, and 3. Porque no estoy viviendo en 1, 2 y 3. That's the reason. Esa es la razón. So, have you taken steps 1, 2, and 3? Entonces, ¿has tomado el paso 1, 2 y 3? Yeah. Sí. In us. Sí, aquí en este grupo hay una solución. Yeah. You know what a first step is, what it means to be powerless. Yes. Vos sabés lo que el primer paso significa, que es ser impotente. Y Sonia dice sí. Yes, of course. Okay. You believe God can restore you to sanity? ¿Y realmente pensás que Dios puede devolverte el sano juicio? Only God, yes. Sí, solamente Dios, sí. Have you committed your life to do God's will as best you can? Y te has comprometido a seguir la voluntad de Dios en tu vida y hacerlo de la manera más cercana a la voluntad de Dios que puedas. Yes, as best I can. The problem is that many times I don't know very well what is His will for me. Sí, yo me he comprometido a seguir Yo me he comprometido a seguir la voluntad de Dios con lo mejor de mis habilidades, de la mejor manera posible. El problema es que todavía me confundo en saber cuál es la voluntad de Dios. With my ego, my insane mind, you know? Mi problema es el ego, lo que mi mente me dice. You do God's will as best as you know how. Yeah, of course. Y vos hacés la voluntad de Dios de la mejor, en lo que vos entendés. A ver, ¿vos lo entendiste, Sonia? ¿Cómo te preguntó? If you do God's wills as best as to do. Best as you can. Okay. As best as I can. As También best como as you puedo. know. Sí, Yes. si esa es la voluntad de Dios, también como podés. I try, yes. Trato, Okay. sí. You've done a fourth step. ¿Y ya hiciste el cuarto paso? Sí. And every day that runs, I remember more resentments that I have to. You know, my fourth step is coming bigger. So I can relate. Y lo que dice que el problema que tiene Sonia, que yo le digo que a mí me pasa, metiche, perdón, es que no termina nunca ese cuarto paso porque cada día que pasa se acuerda de más resentimientos y no lo termina nunca. It's okay, you'll be adding new resentments and fears till the day you die. Yeah. Está bien, no te preocupes, vas a seguir agregando resentimientos nuevos y miedos hasta el día en que te mueras. Okay. To answer your question. Ok, para contestar tu pregunta. If your first 4 steps are done, you must move ahead to step 5 immediately. It's on page 74. Y entonces te digo que si vos terminaste tu primer cuarto paso así como está, es necesario que hagas tu paso quinto inmediatamente. Y eso lo podés buscar en el libro, en la página 74, en mi versión, que sería el capítulo ¿Cómo funciona? En acción. En acción. Okay. The way that I understand the big book is that we don't live in 1, 2, and 3. We progress. We keep progressing. Y la manera en la que yo entiendo el libro grande no es que tenemos que vivir en un 1, 2 y 3. No, es que tenemos que progresar, continuar progresando. Okay, thank you very much, Janet. Okay. Gracias, Janet. Okay, thank you. Gracias, Janet. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta?
Any question in English? Puede abrir el micrófono. You can open the mic and you are able to speak yourself if you prefer, not to write in the chat. Yo tengo una preguntita más, si nadie más tiene. ¿Vos traducís, Claudita? Adelante, Clau. Con gusto. Janet, what a gift. Thank you so much for sharing the message from the big book so well with page numbers. Y le digo a Janet que mil gracias, que qué regalo que está compartiendo el mensaje del libro grande con números de página. Y what I want to ask you is about, I love what you shared about the question that Gogo had, and to trust that a higher power will handle it, you know, that I don't have to be the policewoman, in a way. Y le digo que me encantó cómo le respondió la pregunta a Goguito de que Dios lo va a manejar, ¿verdad? Si algo no se está manejando correctamente, Dios lo va a manejar y que no tengo que ser la mujer policía de OA. Here's a question to you regarding when you're at a meeting and traditions are broken, well, I guess not broken, but when we move away from the traditions, I like to say, how do you handle that if at a meeting, let's say that there's a newcomer and somebody gets out a piece of literature that's non-OA, maybe a religious piece of literature to share it with the newcomer during the meeting, something like that, that could be a little kind of outrageous, or not outrageous, but you know, that it clearly is not aligned with traditions. How do you handle that? Y lo que le quiero preguntar a Janet es, por ejemplo, si está en una reunión y en una reunión presencial hay un recién llegado y una persona, pues, digamos, hace algo que está en contra de las tradiciones, como por ejemplo que sacaran una literatura religiosa a media reunión para compartirla, ¿verdad? Tal vez dándole un poco de retroalimentación al recién llegado. ¿Cómo lo manejaría ella? Well, if someone pulled out a piece of religious literature, there would probably be 10 people already telling them to stop. So I would be able to just sit back and relax and let someone else do it. That would be my preference. Bueno, si alguien saca una lectura religiosa, seguramente va a haber otras 10 personas que le van a estar diciendo que no lo haga. Entonces realmente me voy a quedar en el molde, no hacer nada y dejar que los otros lo hagan. La verdad que yo haría eso. If no one did, I might say very nicely, this is probably best saved for outside of the meeting. Always very kind to never embarrass anyone. Ok, pero si no hay nadie que lo haga, si no hay nadie que le haya dicho que eso no lo hacemos, lo que voy a hacer es, fuera de la junta, llegar a esta persona y decírselo, pero de una manera muy amorosa. Tenemos que recordar de no avergonzar a nadie. Love is more important than being right. Oh, wow. El amor es más importante que tener la razón. I read that. I didn't make that up. Really? I needed to hear it. It was my higher power. Y yo le digo que fue mi poder. Dice que se le acaba de ocurrir eso, que no lo sacó de ningún lado. Y yo le digo que es mi poder superior que se lo mandó para que yo no sea tan sábelo todo y corrija a la gente. I'm not as wise as I seem. I just read a lot. Y entonces nos dice, no es que yo sea realmente tan sabia, sino que leo un montón. Thank you so much, Janet. Gracias. I like that a lot. Gracias. Yes. Poquito, una pregunta. Oh, tenemos una pregunta de Martita y una en el chat, Mari. No sé cuál estaba Exacto. primera. Ajá. Estaba primero la del chat. Vamos a leer el chat y luego Marta. Dice, si nos puedes explicar brevemente cómo es tu manera de amadrinar. ¿Cuántos ahijados tienes? Can you explain us briefly how are you as a sponsor? How many sponsees you have? How do you work with them a little bit? Sure. I could talk about this for hours. Claro que sí. Podemos hablar de esto por horas.
I've learned you take on as many sponsees until it would start taking away from the ones you have. Lo que aprendí en cuanto a la cantidad es que tenés que tener tantos ahijados como te sea posible sin que el que agregaste ahora empiece a quitarte tiempo del primero, o sea, sin afectar a los que estaban antes. Can you give us a number for you or an idea? I know that it varies, but I have 3 who are active in the steps, and then I keep loosely in touch with the ones who are done with the steps. So I'm busy. Ok, bueno, la verdad que me mantengo ocupada porque tengo 3 que están en este momento activamente trabajando los pasos. Y después hay más con los que trabajo de una manera más liviana, más flojita, porque ya terminaron los pasos. So I sit and I work through the steps with them. It generally takes about 2 to 3 months to get someone through the steps. And I've recorded myself talking about each chapter, about an hour, and I make them listen to my recordings. Entonces, bueno, trabajo con ellos muy vigorosamente para que hagan los pasos. Generalmente, entre 2 y 3 meses trabajamos los 12 pasos. Ese es el tiempo que lleva. Y lo que he hecho para facilitar la tarea es que grabé en audios, no sé si audios o videos, no especificó, donde yo les voy leyendo el libro grande y les voy explicando lo que significa cada parte. Entonces se los mando para que los escuchen. What a great idea. Do you do, with responses, can we do videos, right? Yes, so I tell them they have to be on a food plan. Don't get involved in what they eat unless it's something crazy. I let them just get a food plan. When you mean don't get involved in what they eat, it means that they don't take decisions, or are you referring to something else? But I don't tell them what they need to eat. Oh, you don't get involved. I don't get involved. Okay, no. okay. Let me translate. Entonces, le pregunté si pueden ser videitos, si no es romper anonimato con las ahijadas, y me dijo que sí, que no hay problema. Acordé a ella. En cuanto al plan de comidas, dice que le pide que tengan su plan de comida, pero que ella no se mete con eso. Les pide que sigan su plan de comida. Do you help them to find the food plan? If they need to, and I just tell them, if there's something that makes you binge, don't put it on your food plan. Ok, y entonces le pregunté para especificar, ¿vos las ayudás a encontrar su plan de comidas? Solo si lo necesitan. Lo que les digo es que si hay un alimento que te hace comer compulsivamente, obviamente no lo pongas en tu plan de comidas. Some sponsors spend a lot of time talking about food and ingredients and things like that. We want to get right to talking about God and steps. Algunas madrinas dedican mucho tiempo a hablar de las comidas y de los ingredientes y cosas como esa, como prepararlas y demás. En mi caso, yo me quiero ir derechito a hablar de los pasos y de cómo conectar con el poder superior. So I tell all my sponsees they need to spend at least 30 minutes every morning with God. I'm not Olga. I lose my track for reading it. I'm sorry. Can you say it again? I tell all my sponsees they need to spend at least 30 minutes every morning with God. Ok, y entonces lo que le digo a mis ahijados es que todas las mañanas necesitan dedicarle 30 minutos a estar con su poder superior. They have to make 3 calls a day. 2 of them have to be to people in recovery. I give them phone numbers. Ok, so
the third one can be to a friend or to the mom or to, when you say? No, it can be someone else in OA. They don't have to be recovered. I want them talking to recovered people. I wanted to clarify, cool. Okay. Entonces, les pide que haga 3 llamadas a gente del programa y que mínimo 2 de esas sean para personas que ya están recuperadas. La tercera la pueden hacer a un recién llegado o a otro compañero que todavía no se recuperó, pero quiere que por día, sugiere, no quiere. Ella no dijo quiere. Sugiere que por día sus ahijadas hagan de las 3 llamadas un mínimo de 2 a personas recuperadas. And if I do any recovery workshops or meetings, I ask them to attend. And I spend a lot of time just getting them through each step, working intensively. Y en lo que realmente dedico un montón de tiempo es en trabajar cada paso intensamente. Y dice que a veces les pide que vayan a una junta específica o que escuchen a un orador específico. And then once they're through the steps, I wrote a little manual on how to take people through the steps, and I help them with their first sponsee or 2, and then they're on their and they can fly, have their wings. Is your manual or an OA manual? No, I wrote one. Oh, okay. And like 15, the phone calls with them, with your sponsees that are working is like 15 minutes, or sometimes it takes more? No, it's if we're working on a step, yes, it can be an hour. Okay. We're working on a step. It's not chit chat. Ok, y entonces nos dice un par de cosas. Primero le pregunté cuánto tiempo es cada llamada, unos 15 minutos, y me dice no, porque en este caso estamos trabajando el paso. No es para estar charlando, es para trabajar el paso. Entonces a veces trabajar ese paso nos lleva a una llamada de 1 hora, pero no nos ponemos a hablar de otra cosas, es específicamente para trabajar el paso. Y lo que nos dice es que cuando ya terminaron los pasos, ella hizo un manual un manualcito como con instrucciones de cómo ayudar a amadrinar. Entonces dice que ella como madrina a su ahijada recuperada, que ya está madrinando, la acompaña con las primeras 2 ahijadas, como que está ahí, está pendiente, preguntas, respuestas y demás. Pero ya después de la segunda, ya la suelta para que pueda madrinar tranquila. Gracias, Janet. Gracias, Gogo. Marta, ¿querías compartir, hacer una pregunta? Sí, buenos días. Gracias para Janet por su compartir. Me alegra mucho, me llena de mucha esperanza para avanzar en la recuperación. Y una pregunta. Después de hacer varios cuartos pasos, hay áreas, pues en mi caso, que como la sexualidad, que no fue muy tocada por, no sé por qué, pero ahora en el paso 10 sale la necesidad de trabajar el área sexual más profundamente, y le quiero preguntar qué relación tiene la sexualidad con la espiritualidad, porque a mí me han dicho que en la medida en que se equilibra mi área sexual, se conecta mejor, me conecto mejor al poder superior. Y vivo como en más plenitud los 12 pasos. ¿Qué me puede ella decir sobre eso? Ay, Goguito, muy larga, pero... No, mi amor, te escribí todo. Acá estoy yo, secretaria. No te preocupes. Con gusto, mi amor. Okay, so first of all, she says that thank you so much that your speech has given her hope in how to continue with her recovery. And this question is basically the relationship between sexuality and spirituality, because she says that when she did the 4th step, she worked her sexuality, but she realized that she needs to work more deeply. So now when she do 10 steps,
she's trying to find what is that equilibrium that she needs to find in the relationship between spirituality and sexuality, because she has been told that when we work the sexuality through this point of view, in a spiritual way of checking that, is something that is gonna connect her with her higher power and to live the 12 steps in with more, in a more deeply way. You understand? No. Okay, I will say no. I will say it shorter. She did the 4th step and she worked the sexual inventory, The sex right? ideal, yes. But now she realized like it wasn't deep enough. I'm doing 10 steps about that. Got it. Is she married? No. Okay. I without going into specifics, you know, unless there's a specific example, I don't know how to answer that. Is there a very specific example or question? Martita, entonces dice que me preguntó si estabas casada, le dije que no, me preguntó, sí, ya le dije, lo que me pregunta es si te animas a explicárselo con un ejemplo específico, porque dice que se le hace difícil contestar esa pregunta sin un ejemplo más específico. Ok. Le voy a poner el ejemplo. Es, por ejemplo, que yo siento que hay una desconexión fuerte con mi cuerpo, ¿sí? Porque no tengo mucha sensibilidad cuando hay una relación sexual, ¿sí? Y yo creo que es por los patrones de creencias absolutas que tengo de la religión, la cultura, y además porque desde niña y yo fui obesa, pues desde que nací, entonces mi cuerpo se deformó, la celulitis, yo me miraba al espejo y la imagen que veía no me gustaba, yo odiaba mi cuerpo, y eso ayudó a que yo no sintiera placer en las relaciones, y además que yo no me gustara, ¿sí? Que yo no me quisiera. Entonces, eso es como el impedimento. Ahora yo en abstinencia tengo un peso saludable y me gusta mi cuerpo, pero no sé cómo eso puede influenciar en los pasos 10, 11 y 12, a vivir en la solución. Más o menos eso es lo que puedo decirle. Entonces, ok, a ver, porque quiero hacer un buen trabajo traduciendo. La pregunta es cómo vivir el 10, cómo la relación nueva con tu cuerpo puede influenciar en los pasos 10, 11 y 12. Como la conexión, o sea, es como que necesito una conexión con mi cuerpo, a conectarme con todo, con la naturaleza y con Dios, ¿sí? Que yo pienso que ahí es muy importante. Eso es lo que pues entiendo ahora, no sé si estoy equivocada. Ok, voy a hacer lo mejor que pueda para transmitir esto. Basically, what she's, okay, I'm going to give you the questions and then I'm going to give you the specifics. The question is that now connecting more with my body, now connecting more with the earth, how is that going to help me with connecting more with God in 10, 11, and 12? Like she starts to see a connection, because she says that before, given to her religious ideas and false beliefs that she has, she didn't like her body, she didn't have a connection with her own body, and there was a disconnection here. She didn't, wasn't happy with that and didn't enjoy sex. But now she likes her body. She's abstinent, she lost the weight, so she likes her body much more now. But she would like to know how this new feeling about her body is helping her to connect with God. If there is a relationship between loving yourself more, loving your body, and connecting with God. Okay. So I think this is an outside issue. Okay. I do know that the book says that a way to get a deeper relationship with God is helping other people.
So when it comes to sexuality and body image, I don't feel I'm qualified to talk about it. I don't think the big book talks about it, but I personally consider it an outside issue. I may be wrong. That's how I feel about it. I'm sorry, I can't be more helpful here. Ok, entonces me dice, ay, lamento no poder ayudarte más con esto. Lo que pasa es que el libro grande me dice que mi experiencia puede ayudar a la experiencia de otra persona, pero yo no siento que tengo mucha experiencia con este tema cuando se refiere a relaciones y a imagen corporal. Entonces me parece que este es uno de los casos donde el libro grande nos dice, a lo mejor necesitas ayuda externa y buscar. Ella no dijo ayuda profesional, dijo ayuda externa. Lamento no poder ayudarte más con esto. Ok, gracias. Gracias, Janet. Sorry. Dice una pregunta en el chat. Janet, ¿nos puedes compartir tus grabaciones de los pasos? Oh, they are so interested in your... I'm reading the next one too. Estoy leyendo la próxima también, María Elena. People is so interested in your manual for sponsoring and your recordings for the steps. If it's something that we can, we can get access to. So, Coco, you have the link for the recording. Yes, I do. Ok, yo tengo el link para las grabaciones porque es de su junta específica del libro grande. Ella tiene una junta en inglés todos los lunes y los jueves a las 7 de la tarde y los lunes hace un taller de un capítulo completo y nos lee el capítulo rápido y nos va diciendo y esto, y esto, y esto, y eso está grabado y yo puedo acceder a los links, así que eso lo podemos, eso tenemos acceso. And regarding the sponsoring manual? Yeah, I need to update it. Okay. And when I do, I'll send it to you and you can give it out. Pass it to them. Thank you so much for being so generous about that, Janet. Entonces nos dice que en cuanto a su manual para madrinar, en este momento lo está updating, lo está mejorando, lo está poniendo más al día y que ni bien lo tenga me lo va a pasar a mí y yo se los paso. Wonderful, thank you. Perfecto, gracias, Janet. Buenísimo. And thank you very much. The person says thank you very much. Okay. Marison 2:55. Sí. Sí, ya estoy buscando aquí. Bueno, muchas gracias por haberme permitido ser su moderadora hoy. Muchas gracias a Gogo, muchas gracias, Janet, por tu interesante tema, por responder estas preguntas. Gracias a todos por venir. Para aquellos que estén escuchando la grabación de esta reunión hoy, si gustan, pueden hacer sus comentarios en el chat de Hay una Solución como una forma de extender la conversación. Janet, ¿nos concedes el honor de cerrar la reunión con la oración de la serenidad? ¿Le puedo traducir primero rapidito lo que dijiste, Mari? ¿Me das permiso? Claro. Okay, por supuesto, claro. Thank you so much, Janet, for coming here today to share your wonderful message. It will be of great help to the OA Spanish population. We truly appreciate it. And we would like to know if you will give us an honor to close our meeting with the Serenity Prayer in the language that you prefer. Well, I only know English, so. Yeah. Just in case. Okay, I'm sure. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Amen. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Amen. Bye. Thank you. Thank you so much. That was wonderful.